Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Correa y te doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión hablaré de la educabilidad. Estoy estudiando el doctorado en la Universidad Cuauhtémoc. Mi asesor es el doctor Everardo Castro. Bienvenidos. Como ya mencioné, vamos a hablar de los principios de la educabilidad como objetivo de la filosofía en la educación. Como introducción, la educabilidad de la persona se basa en múltiples ambientes, donde lo más importante es el ser humano, es decir, que esa persona se permita ser autoeducado o guiado para educarse. A través de los diversos sistemas educativos, profesores, amigos, familiares y ambientes en el que se rodea, es lo que le dará fortaleza para formarse. Cada persona identifica sus gustos y conveniencias para sí mismo, donde algunos determinan que lo mejor para ellos es ser médico, abogado, licenciado, chofer, carpintero, es decir, una profesión, un oficio. Sin embargo, el educar va más allá, por lo que la forma de ser, pensar y sentir complementan a la persona. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del ser humano. El concepto de educabilidad, ductilidad, plasticidad es de más vasta extensión y se aplica en casi todos los elementos de la materia e incluso en las personas. Por supuesto, este es un tema muy interesante porque se aplica en materiales, etcétera, etcétera. Muy bien. La educabilidad volitiva se encuentran rasgos en los animales más nobles, es decir, que parcialmente son educables por sí mismos o que ellos quieran ser educados. Mas la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los seres humanos. Eso lo dijo Herbert Johan. Hablar de la educación implica abordar temas que están íntimamente relacionados como la posibilidad, la necesidad y las condiciones, así como límites del proceso educativo. La educación se necesita de la acción de dos elementos, la capacidad de influenciar y capacidad de ser influenciado. Es decir, que tú puedas hacerlo y que también dejes que te lo realicen la influencia. Toda posibilidad educativa reside en la concepción del hombre como ser no enteramente determinado, es decir, que quiera hacer un poquito más en algo. La educabilidad es un modelo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Nace, se desenvuelve y se orienta hacia la actualización o realización personal. Capitán Díaz, ¿esto qué quiere decir? Tiene mucho fondo. Que tenemos un desarrollo personal, nacemos, nos desarrollamos y en ese desarrollo queremos realmente ser qué tipo de persona queremos, qué profesión queremos, qué queremos hacer de nuestra vida. El hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. A diferencia de los animales, el ser humano cuenta con una dotación de reflejos muy escasa contra los animales, que no garantiza la supervivencia física. Es por ello que pues somos asistidos por nuestra madre, ya que sin ella pues en realidad no pudiésemos ser levantarnos, andar e ir directamente a comer como lo hacen muchos de los animales. La educabilidad se le ha denominado también como el principio de los límites de la educación. Estamos hablando ahorita de los límites de la educabilidad. Con sentido de educabilidad con referencia a las fronteras humanas con objeto de identificar la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y sus consecuencias, asumirlas y desarrollarlas. ¿Qué quiere decir esto? Saber de lo que eres capaz y de lo que no. Hacerte responsable de ello y crecer. Los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, social y el espiritual, que definen su educabilidad. La limitación del ser humano es observable y múltiple. En algunas de ellas son las existenciales, las cuales condicionan la educabilidad del ser, el cual establece que no puede soñar utópicamente con capacidades ilimitadas.
La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos al espíritu. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. El pesimismo pedagógico. Según Lombroso, la constitución congénita del individuo se halla inscrita en toda su evolución personal, por lo que se establece que se tienen personas que serán de forma nata a delinquir, a hacer el bien, etc. Es decir, según Lombroso, existen personas que están nacidas y destinadas para hacer lo que realmente fueron en su vida. No tienen, podrías decirse que no tienen opción de cambio. El pesimismo pedagógico es la postura radical definida por la corriente genetista del siglo XIX, desde Galton, que afirma que la educabilidad es prácticamente nula. ¿Sí? La persona no puede cambiar, que ya nació para lo que es. Según esta teoría, nada o poco puede modificar el educador, porque el código genético es la explicitación de toda conducta humana. Es decir, no hay manera de cambiar a esa persona. El optimismo pedagógico. La educación es el instrumento modelador, con lo cual no solo se confiere una enorme importancia, sino que además se le atribuye un poder configurado en lo absoluto. Es decir, que lo podemos hacer a una persona como se le entrene y como se quiera una cierta corriente cognitiva o persona. La sociología también establece que la personalidad no es innata, sino que se adquiere a lo largo del tiempo con base a los recursos que la persona cuenta en su ser. La psicología establece que el ser humano es consecuencia de su ambiente en el que se desenvuelve, donde la educación es una acción omnipotente. El optimismo moderado dice que la postura de optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y al ambientalismo, es decir, que no tiene nada que ver el genetismo y el ambientalismo, en el lugar donde se desarrolla, nada de eso. Esta actitud es fruto de la persuasión de la interacción entre el código genético y el ambiente. Este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia que jamás explicará en solitario el ser del hombre. La espiritualidad del ser humano. La educabilidad es una categoría general del espíritu. Solo el hombre puede ser sujeto educado de educación. El espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, por lo que para ser educado es condición primordial. Y por mis conclusiones podría establecer lo siguiente. Existen diferentes personalidades en los seres humanos, las cuales se forjan con el paso del tiempo. Tiene mucho que ver el seno familiar, las costumbres, cultura, usos, etc. Actualmente se tiene un alto índice de divorcios o falta de alguna figura paterna o materna en el hogar, e incluso donde algunos estudiantes viven con sus abuelos porque lamentablemente hubo grandes cambios en el seno familiar, llevando un problema emocional con la persona, y así lleva una situación difícil que esa persona vive y puede tomar varios caminos. Hay quienes se tiran a la perdición y hay otros que, sin embargo, si el ser humano se quiere educar y salir adelante, no le importa ello, seguirá de frente, no importando la frustración y el desánimo. Algunas universidades como la Cuauhtémoc, la Politécnica de Aguascalientes y algunas otras más cuentan con el apoyo para los estudiantes con psicólogos y tutores grupales o individuales, etc., que probablemente sean una guía emocional y sustento para que logre sus objetivos de superarse a través de la educación. Bien, con eso concluyo este tema, espero que te agrade.